El día de hoy vamos a conceptualizar, vamos a trabajar lo que es el desarrollo en capas, su importancia, por qué surge, qué beneficios nos brinda en el desarrollo de sistemas empresariales y cómo podemos afrontarlo. No desde un punto de vista práctico, sino de un punto de vista conceptual. Aprender los conceptos son muy importantes para poder identificar dónde debemos utilizar las capas, por qué debemos utilizarlas y qué pasa si no las utilizamos. Basta decir que el desarrollo en capas es prácticamente una norma de facto. Hoy en día todo el desarrollo de aplicación que se trabaja siempre es por capas. Pero veamos cómo surge y por qué nos sirve. En primer lugar, vamos a conocer o vamos a recordar qué es un sistema informático. Un sistema informático es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y personal informático. Desmenucemos un poco este concepto. Bien, conjunto de partes interrelacionadas. ¿Qué significa? Significa que cada una de las partes interactúa de alguna manera con las demás partes del conjunto. No están aisladas y no trabajan de manera separada, sino que una depende de otra, una afecta a la otra. Los tres componentes, los tres elementos van a interactuar constantemente. Lo que le pase a uno afecta a los demás. ¿Bien? ¿Cuáles son esas partes? En primer lugar, el hardware. Lo que todos conocemos, la parte física de la computadora. Los componentes que nos permiten trabajar con ella. El monitor, el teclado, el mouse, el procesador, que viene a ser el cerebro de la computadora. El disco duro, las unidades de almacenamiento que hoy en día disponemos. Las impresoras y cualquier otro componente que sea necesario para interactuar. Hoy en día pues han surgido muchos componentes. Algunos como producto de la evolución de los anteriores. Por ejemplo, ya hablamos de un monitor táctil que fusiona un poco el rol de un monitor tradicional con un mouse. ¿Bien? En segundo lugar tenemos al software. Y es que el hardware sin el software prácticamente se convierte en un elefante blanco. El software facilita trabajar con el hardware y hacerlo de una manera muy fácil e intuitiva, siendo el software más importante el sistema operativo. Y actualmente trabajamos con distintos sistemas operativos, que es uno de los causantes de por qué tantos inconvenientes y a la vez por qué tantos beneficios. Tenemos, por ejemplo, la familia de Microsoft Windows con sus diferentes versiones. Tenemos también, por ejemplo, el sistema operativo de Linux en sus diferentes distribuciones, con las ventajas y desventajas que pueda tener el software libre. Tenemos al sistema operativo de la Mac, tenemos Unix, tenemos sistemas operativos hoy en día, por ejemplo, hablamos mucho de Android y de iOS, ¿sí? Software base, el cual gestiona la complejidad del hardware y nos facilita a nosotros como usuarios poder interactuar con la computadora. Bien, ¿qué tenemos en segundo lugar? Podríamos mencionar al software aplicativo, al software utilitario. Aquí tenemos procesadores de texto, hojas de cálculo, creador de diapositivas, por ejemplo, antivirus y otro software que es muy común en cualquier computadora doméstica o empresarial. ¿Sí? Y luego tenemos al software que nos permite crear sistemas informáticos como por ejemplo base de datos, como por ejemplo los entornos de desarrollo integrado, como por ejemplo los editores de código, cada uno con sus ventajas y desventajas. También tenemos las diferentes tecnologías que nos van a permitir crear sistemas informáticos como los lenguajes de programación y estándares que podamos nosotros identificar en nuestra comunidad de desarrollo. En tercer lugar tenemos al personal. El personal que viene a ser no solo el personal de desarrollo, sino las personas que de alguna manera, directa o indirecta, nos alimentan con sus necesidades para poder crear sistemas informáticos. ¿Bien? Esto viene a ser un sistema informático. En términos muy simples podríamos decir que es un software
que nace dentro de la necesidad de automatización de un proceso. Bien, cuando nosotros vamos a una empresa o cuando identificamos o cuando llega un requerimiento de automatización, nosotros inmediatamente estamos pensando en un sistema informático. Inmediatamente estamos pensando en cuál es el hardware que tiene la empresa sobre la cual va a trabajar el sistema informático. ¿Cuál es el software que la empresa dispone para poder ejecutar el sistema informático que se nos está solicitando? Si es Linux, si es Windows, si es un servidor interno, si es un servidor hosting, por ejemplo, si es un servidor en cloud. Bien. Y también debemos conocer, obviamente, cuáles son las características del proceso. Conversar con los diferentes actores que nos permitan identificar sus necesidades de una manera lo más exacta posible para poder implementar el sistema informático. Los requerimientos para implementar un sistema son muchos, son amplios, algunos muy complejos, otros un poco más simples y más conocidos. Bien, técnicamente nosotros siempre lo hemos diferenciado o lo hemos categorizado en dos, que son los requerimientos funcionales y no funcionales. Pero en este concepto que queremos trabajar de desarrollo en capas, no lo vamos a hacer con esa clasificación tradicional, sino estoy dividiendo los requerimientos de un sistema o de una aplicación por los aspectos que aborda cuando se trabaja el sistema o aplicativo. Bien, en primer lugar, la interacción. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos de interacción, nos estamos refiriendo al proceso por el cual una persona se comunica con el sistema informático para realizar las tareas u operaciones que la empresa requiere. Por ejemplo, si una empresa de comercialización tiene un sistema informático, ese sistema informático debe facilitar el registro de las ventas. No es lo mismo hacer un sistema de venta en un restaurante que hacer un sistema de venta en una farmacia o hacer un sistema de ventas en una tienda de ropa. La forma en cómo va a interactuar el usuario va a ser muy distinta y los sistemas tienen que adaptarse y crear formas de interactuar que le faciliten a la persona poder trabajar con el sistema, poder guardar los datos que está necesitando. Es la primera de las responsabilidades de un sistema, interactuar con el usuario. Esta primera necesidad o este primer aspecto que se aborda es tan importante que incluso aplicativos o sistemas muy buenos, pero con un mal diseño de interfaz, pierde muchos usuarios e incluso en algunos casos hasta ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el usuario no entiende cómo trabajar o no se adapta o se le complica interactuar con el sistema. Entonces, una primera responsabilidad, un primer aspecto que debemos abordar en el desarrollo de un sistema es cómo voy a interactuar, cómo va a interactuar el usuario con mi sistema. En segundo lugar, la empresa, la lógica empresarial, la cultura organizacional. ¿Qué significa esto? Una aplicación no solo debe interactuar con el usuario, no solo debe facilitarle su trabajo, sino respetar y hacer respetar las reglas, las políticas, las normas que se han impuesto o que se han establecido en la empresa. Por ejemplo, hace un momento decíamos, el sistema debe facilitar el registro de los datos al registrar una venta. Y ese mismo sistema también debe asegurarse de que el precio del producto que se está vendiendo no sea por debajo del precio de compra, si es que hay un precio mínimo, por ejemplo, en empresas que negocian el monto, o que el usuario no pueda cambiar el precio si es que el precio está fijo, ¿bien? O
Por ejemplo, ya yendo a un caso extremo, que no pueda vender pues en negativos, ¿no es cierto? O por ejemplo, un documento que afecta a una venta, una nota de crédito no puede ser por un monto mayor que el monto de la venta. Políticas empresariales. Las políticas de las empresas varían dependiendo de la época, del tiempo, del grado de madurez de la empresa. Bien, algunas políticas son cambiantes, por ejemplo, en comercio mucho varían de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, las empresas que comercializan juguetes, Navidad es una época muy cambiante, muy voluble. El último mes del año se crean políticas de descuentos, de promociones, políticas que buscan incrementar las ventas. Pues el sistema debe respetar esas reglas. Bien. Y una tercera que a veces pasa desapercibida, pero que suele ser también muy importante. Todo sistema informático debe poder almacenar la información de una manera segura, fiable. Esta característica de todo sistema informático nos permite a nosotros recuperar la información en cualquier momento, para revisarla, para obtener información, digamos, resumida a partir de los datos que tenemos, pero no solamente para eso, sino que esta última característica nos va a dar a nosotros luces de si el sistema es rápido o lento. Porque el componente de persistencia o este aspecto de almacenamiento tiene una característica fundamental. ¿Cuál es? Los tiempos de respuesta. Si puedo almacenar en muy poco tiempo, cuánto tiempo me demoro en recuperarlo, cuánto tiempo se demora en actualizar. Bien, son características que dependen de dónde lo guardé y cómo lo estoy guardando. Bien, entonces, todo sistema informático tiene requerimientos, funcionales, no funcionales. Todos ellos, para efectos de nuestra explicación de por qué trabajamos desarrollo en capas, lo hemos dividido en requerimientos de interacción, requerimientos empresariales y requerimientos de persistencia. Cuando nosotros desarrollamos sistemas informáticos, debemos tener claro los diferentes inconvenientes a los que nos vamos a enfrentar en el desarrollo de un sistema. Las tecnologías, si algo es fijo, si algo es constante, es el cambio. En primer lugar, les he puesto ahí la evolución del hardware. Y les he puesto un iconito que resume rápidamente qué es lo que tenemos. Miren el teléfono. Con un teléfono de antaño, de hace muchas décadas, luego un teléfono un poquito más conocido, el doméstico, luego tenemos un teléfono inalámbrico y finalmente un celular. Con las computadoras sucedió lo mismo. Hace algunas décadas se hablaban de las mainframes, se hablaba de las computadoras tontas, pero poco a poco la electrónica fue evolucionando. Y en el espacio que antes con las justas alcanzaba una habitación para una computadora, bueno, ahora tenemos esa misma habitación con decenas de computadoras. El hardware evolucionó de una manera dramática, tanto así que los costos disminuyeron y las capacidades de procesamiento se incrementaron. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Que el uso de la computación se masificó. Y si nosotros ahora encontramos computadoras en cada casa en donde vivimos, las empresas también tenían que adaptarse. Ya no solamente se hablaba de mainframes o de grandes servidores, sino de computadoras con una gran capacidad de procesamiento. Y a mayor capacidad, mayor exigencia de los sistemas informáticos. Ya no es solamente un sistema informático que procese algo, sino que debe procesarlo de manera rápida, que debe procesarlo de manera accesible, que debe ser
bonita, que debe ser intuitiva, que debe aprovechar los beneficios. En la evolución del hardware ha dado como consecuencia que los sistemas informáticos también se vean afectados. En primer lugar teníamos lo que es la interfaz de línea de comandos. Una interfaz en donde debíamos aprender órdenes, comandos, parámetros para que funcione. Con el surgimiento del mouse, con la aparición del mouse, surgieron las interfaces gráficas. Una interfaz que ha apoyado en la capacidad de los nuevos monitores, se podía presentar más información y de una manera más estética, incluso más funcional. Entonces los sistemas tuvieron que adaptarse. Luego surgió la web, la internet. ¿Cuál fue el principal cambio que da el internet? Bueno, que yo puedo acceder a la computadora o a la computación en cualquier lugar, en cualquier momento. Es usual, por ejemplo, que haya una persona en su carro, en un vehículo o en el campo, saque su celular y pueda pagar los servicios de su casa. Hace 20, 30 años eso no se daba. Los sistemas tenían que adaptarse. Ahora tenemos características que anteriormente ni siquiera se imaginaba. Movilidad, facilidad. Eso lo facilitó el desarrollo del hardware, la evolución del hardware. Otro aspecto, dijimos hace un momento, es la empresa, la lógica empresarial, la cultura organizacional. Las empresas están en constante cambio, evolucionan, cambia su cultura, cambia su organización, cambia la arquitectura empresarial en general. Se crean reglas, se modifican reglas. Y los sistemas tienen que ir adaptándose a esos cambios. Se habla mucho de absorción de empresas, de fusión de empresas, de adquisición de empresas. Y los sistemas informáticos tienen que adaptarse a los cambios que se dan a nivel organizacional. Tanto los cambios, la evolución del hardware, como los cambios que se dan en la empresa dan como origen nuevas tecnologías. Hace un momento mencionaba, por ejemplo, que teníamos aplicaciones de escritorio. Solamente trabajábamos dentro de la empresa. Si queríamos hacer algo, teníamos que trasladarnos desde nuestra casa hasta la empresa. Conectarnos o encender la computadora, conectarnos a la red interna y solamente ahí podíamos trabajar. Llegó la web y comenzó a darse un cambio. Anecdóticamente, llegó el COVID-19 y términos que anteriormente se veían lejanos, teletrabajo, trabajo remoto, se hicieron muy cercanos. Hoy en día es muy común, es más, hay empresas que ya han comenzado a tomar en serio la posibilidad del trabajo remoto y que no se regresen a oficinas. Microsoft, por ejemplo, ya lanzó una política organizacional orientada a motivar el trabajo remoto. Y en aquellas oficinas donde es posible, se va a continuar con el trabajo remoto post pandemia. La empresa cambia. ¿Por qué cambia? Porque las tecnologías lo permiten, porque el hardware ha evolucionado de una manera tal que eso lo permite. Los sistemas informáticos tienen también que adaptarse. ¿Qué significó esto? Significó que la comunidad de desarrollo identificó un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hago un sistema que se adapte a cambios que no conocemos y que tal vez ni hemos imaginado? Por ejemplo, un programador de hace 30 años, de hace 40 años, se hubiese imaginado tener
una aplicación, tener su sistema en su celular, en su tablet? Un visionario tal vez. Steve Jobs hace muchos años visionó al celular que nosotros conocemos hoy en día, pero no todos. Y como le pasó a Steve Jobs, tal vez no le hagan caso. Entonces, ¿cómo adaptarnos? ¿Cómo hacer que mi sistema informático se pueda adaptar? Y cuando decimos adaptar, no nos referimos a hacer otro sistema, dejar el anterior de lado y poner un nuevo sistema, porque eso implicaría muchos costos para la empresa y mucho tiempo, y afrontar también muchas posibilidades de fracaso o de error iniciales. Bien, entonces, el desarrollo de sistemas informáticos también se ve afectado por estos cambios. Ante estos inconvenientes, ante estas características, la comunidad de desarrollo lanza una propuesta aceptada ya hace varios años, hace varias décadas, denominada el desarrollo en capas. Si anteriormente teníamos una aplicación, la aplicación hacía todo. La aplicación interactuaba con el usuario, respetaba y hacía respetar las reglas de la empresa y guardaba donde tenía que guardar, archivos, bases de datos. La aplicación hacía todo. Era un solo producto. Se instalaba en la computadora y ahí se hacía todo. La comunidad en general se dio cuenta que esta no era la forma correcta de afrontar un desarrollo. Se identificaron los tres aspectos ya descritos anteriormente: interfaz, empresa, persistencia. Entonces dijeron, cada uno de estos elementos puede afectarse de manera independiente. Es decir, por ejemplo, en la interfaz, la evolución del hardware nos ha llevado a diferentes tipos de interacción con el usuario. Puede interactuar con una línea de comandos, puede interactuar con un mouse a través de interfaz gráfica, puede interactuar a través de un servidor web, a través de páginas web, puede interactuar a través de una aplicación móvil, sin mencionar otro tipo de sistemas u otros tipos de interfaz no muy utilizados, no muy comunes. Luego tenemos al negocio. El negocio es más cambiante todavía, porque esto va a depender de la cultura organizacional, de cómo los directivos afrontan su vida empresarial diaria. ¿Sí? Aquí tenemos las políticas propias de toda empresa, como descuentos, como reglas de recursos humanos, como reglas de contratación. Bien. Y tenemos a los datos. Bien. Por ejemplo, voy a poner un caso muy práctico: la capacidad de inversión. Las empresas pequeñas procuran no invertir mucho en tecnologías porque erróneamente ven a los sistemas informáticos como un gasto y no como una inversión. Conforme van creciendo, las empresas se dan cuenta que si no se tecnifican, que si no automatizan procesos, simplemente no van a poder crecer. Y es ahí donde comienzan a darse cuenta que tecnologías no es gasto, es inversión. Si no invierto, no crezco, no evoluciono. Y por ejemplo, una empresa pequeña está enamorada de lo que es software libre porque dice, yo puedo usar y no tengo que pagar. Pero cuando esta misma empresa sigue creciendo, en ocasiones decide invertir y hay que cambiar de servidor de base de datos. O hay que de repente mejorar la forma en cómo se hizo el almacenamiento de los datos. Entonces, la aplicación que antes se consideraba uno solo, ahora se consideran
3 capas. Una capa de interfaz, una capa de negocio y una capa de datos. Cada una responsable de un aspecto de la aplicación. El desarrollo en capas promueve crear componentes especializados para cada uno de estos aspectos. Yo voy a tener un componente para la interfaz, que por ejemplo podría ser mi archivo ejecutable, si estoy trabajando en una computadora de escritorio o una laptop. Podría ser un APK, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación móvil. Podría ser el conjunto de páginas web que se van a ejecutar en un servidor web. Bien, cualquiera de ellos es un ejemplo de la capa de interfaz. La capa de negocio está completamente separada de la capa de interfaz. La capa de negocio, hay que recordar, sirve para respetar y hacer respetar las políticas empresariales. ¿Cómo se afronta o qué componente se trabaja, qué componente se crea para cumplir con este rol, con este objetivo? Normalmente una librería de clases. Si hablamos de Windows, una DLL. Si hablamos de Java, por ejemplo, un jar. Una librería de clases que va a servir como puente entre la interfaz y lo que la empresa ha establecido como políticas. La interfaz solamente se dedica a interactuar con el usuario, a colocar un botón para que él pueda hacer clic, a mostrarle mensajes si hizo bien la tarea o si hubo un error en la ejecución de lo que solicitó, en presentarle de una manera intuitiva y estética los datos que ha pedido. Pero ¿quién proporciona los datos? ¿Quién se asegura que los datos ingresados son correctos en términos ya de organización, en términos de empresa? La capa de negocio. Ejemplo de la capa de negocio, una librería que en el caso de Windows sería una DLL. La capa de datos, ¿quién la representa? La capa de datos la representa el servidor de base de datos. Hoy en día se habla mucho de lo que es un servidor de base de datos relacional. Bien, ¿para qué sirve? Este último componente es el responsable de guardar de una manera fiable, segura, rápida, todos los datos que le sean enviados. Y permite recuperarlos de una manera segura también, con diferentes opciones de seguridad y de configuración. La forma de trabajo de estas capas es la siguiente. La interfaz, cuando quiere trabajar, lo hará con negocio. No puede interactuar directamente con la capa de datos. Cada vez que la interfaz requiera algo, se lo tiene que pedir a la capa de negocio. La capa de negocio recibe la petición y le devuelve lo solicitado. Puede ser un conjunto de datos, si le pidió datos, o puede ser una respuesta ante una solicitud, por ejemplo, de almacenamiento o de actualización. La capa de negocio es la responsable de interactuar con el servidor. ¿Sí? Con el servidor de base de datos. Si bien es cierto, la capa de negocio devuelve datos, pero ella no los guarda. Ella se los pide al servidor de base de datos, a la capa de datos. El desarrollo de capas promueve que estas capas se respeten. Yo no puedo ir de interfaz a datos. Tengo que pasar por negocio, porque negocio es la que se asegura que la petición que he realizado haya sido autorizada para quien la realiza, cumpla con todas las normas de la organización. Bien. ¿Cuáles son las ventajas? Bien. Primero, separar cada una de las capas. El objetivo máximo es, si yo tengo que hacer un cambio en la interfaz,
lo hago solamente en el componente interfaz. No afecto ni a las reglas de la empresa, ni a dónde lo estoy almacenando. ¿Qué pasa si por cualquier motivo yo quiero cambiar de servidor de base de datos o lo quiero llevar a otro país o quiero cambiar de proveedor? Solamente debe verse afectado la capa de negocio. La interfaz por nada debe ser afectada. Veamos más al detalle los beneficios. ¿Cuáles son las ventajas del desarrollo en capas? El desarrollo en capas promueve la reutilización. ¿Por qué? Vamos a regresar a la diapositiva anterior. Recordemos la diapositiva anterior. ¿Qué nos dice? Que tengo una capa de interfaz que se debe comunicar con la capa de negocio. Vamos a suponer que yo he creado una aplicación web que tiene la interfaz, obviamente, las páginas web, y he creado una librería que me da la información según las reglas de la empresa. Y la empresa ha decidido evolucionar y entrar en un nuevo nicho más juvenil y ha elegido trabajar con celulares para poder llegar a ese nicho de mercado. Obviamente tengo que hacer un nuevo sistema. La pregunta es, ¿tengo que volver a codificar las reglas de la empresa? La respuesta es no. ¿Por qué no? Simplemente creo mi interfaz, que tendría que ser inmóvil, un APK, y esa interfaz se va a comunicar con las reglas que ya han sido creadas y están ejecutándose en algún componente software. Entonces yo ya no tengo que volver a crear las reglas, simplemente llamarlas porque ya están hechas. He reutilizado el producto creado previamente en desarrollos anteriores. Otra ventaja es ahorrar costos. Bien, disminuir tiempos, que está muy ligado. Si yo, en el ejemplo anterior, no tengo la necesidad de volver a crear la capa de negocios porque ya ha sido creada y está disponible para quien lo necesite, ya estoy ahorrando tiempo. Vamos a suponer que la capa de interfaz me demoró un mes, que la capa de negocio me demoró otro mes, y todo lo que tiene que ver con servidor, vamos a suponer otro mes más. Si yo hago una nueva interfaz y me comunico con las reglas, lo que estoy haciendo es ahorrar un mes de codificación, entre comillas, obviamente. Sabemos que en la realidad hay variaciones, pero me estoy ahorrando todo el tiempo necesario para hacer las reglas, dado que las reglas ya están implementadas y yo simplemente tengo que invocarlas según cómo se necesiten. He reutilizado, por lo tanto he disminuido tiempo, y si disminuyo tiempo he ahorrado costos. Menos personal de desarrollo, menos tiempo de desarrollo. Otra de las grandes ventajas, y tal vez una de las más importantes, es que facilita el mantenimiento de los sistemas informáticos. Un sistema informático, por lo general, no dura un año, ni dos, ni tres, dura 5, 7, 8, dependiendo de la madurez del sistema informático y de la empresa para la cual se ha desarrollado. Todo sistema informático, cuando recién se ejecuta o cuando recién empieza su implementación en la empresa, es utilizado. Después de un tiempo, los mismos usuarios, al ser más eficientes en su labor diaria, van a tener necesidades. Necesidades y van a decir, quiero este reporte, esta parte mejóralo así, esto de acá lo quiero de otra manera, y van a comenzar a hacer solicitudes de mejora o de perfeccionamiento del sistema entregado. La empresa como tal también va a cambiar. De repente, si anteriormente las ventas eran con precio negociable y al crecer las ventas ya no se negocia su precio, sino está fijo de acuerdo a un catálogo ya definido, o de repente la empresa
Antes tenía un solo tipo de clientes y el precio lo definía el administrador, pero cuando crece decidieron categorizar clientes para tener descuentos por categoría de cliente. Esto afecta al sistema, está afectando las reglas de la empresa, las políticas de la empresa. ¿Qué significa esto? Que el sistema se había afectado. La segunda capa, la capa de negocio, tiene también que actualizarse. Vamos a plantear el caso anterior, un sistema de ventas, una empresa de comercialización. Les decía, tengo mi sistema, por ejemplo, de esto, vamos a suponer, tengo mis reglas de negocio y tengo mis datos. No se trabajó en capas. Trabajemos en la suposición de que no fueron capas y se entregó un solo producto. La empresa quiere vender en móvil. ¿Qué hace? Bueno, crea su aplicativo, crea otra vez sus reglas y vamos a suponer que comparten datos. Miren el problema, identifiquen el problema que surge. La empresa llega a Navidad y dice, voy a dar esta oferta. ¿Cuántos cambios, cuántas adaptaciones tiene que hacer? Tiene que trabajar primero sobre el aplicativo interno, el desktop. Al terminar tiene que ir al otro aplicativo, el móvil, y también hacer los cambios. ¿Por qué? Porque están separados. En cambio, si se desarrolla en capas, yo creo mi interfaz para mi aplicación desktop, creo mi librería de clases y tengo mi servidor de base de datos. Si yo necesito crear un aplicativo móvil, pues creo un aplicativo móvil, reutilizo las reglas de negocio y me conecto a mi servidor. ¿Qué pasa cuando la empresa decide cambiar de políticas? Actualiza una sola vez las reglas de negocio. Actualiza la regla de negocio y automáticamente el sistema interno ya tiene las nuevas políticas y el aplicativo móvil que trabaja con las mismas reglas, con la misma librería, ya se actualizó. Se facilita el mantenimiento también de las aplicaciones. Bien, entonces, el desarrollo en capas es prácticamente una norma de facto en la comunidad de desarrollo. Bien, y es la arquitectura utilizada en todo tipo de desarrollo. Ojo aquí, y hay que aclarar. Estas políticas son estas capas son generales. Capa de interfaz, capa de negocio y capa de datos. Dentro de ellas puede haber una mayor segmentación, una mayor división de acuerdo a las necesidades de la empresa, a los requerimientos de arquitectura que se puedan tener, pero hay que saber identificar qué componente va, en dónde y cómo va a funcionar.